Bien, buenos días. Vamos en esta mañana a tratar el tema de la evolución, primero del trabajo y luego de los sistemas de trabajo. Hay que primero tener en cuenta que la evolución del trabajo no es lo mismo que la evolución del derecho del trabajo. Son dos cosas distintas. Primero tenemos que hablar de la evolución de los sistemas de trabajo, del trabajo en general, para poder así entender cómo es que el derecho del trabajo surge tan tarde en el tiempo, solo a finales del siglo XIX, prácticamente del XX. Y resulta que el hombre, desde que apareció sobre la Tierra, tiene que trabajar. Entonces, solo la evolución de los sistemas de trabajo nos permite entender esa situación. O sea, remontémonos en el tiempo. Cuando el hombre habilis, el Homo habilis, aparece sobre la Tierra, pues se ve en la necesidad de realizar una actividad, es decir, de trabajar para poder subsistir, para poder comer, vestirse y darse un techo, digamos, una vivienda, pues las necesidades fundamentales, las necesidades vitales. Bueno, ese hombre primitivo, ¿qué hace? Caza animales, recoge alimentos de los árboles o de los frutos pues, de la tierra, pesca y lo hace en comunidad, porque a veces para dar muerte a un animal grande, pues necesitaba de la compañía de muchas otras personas. Entonces viven en comunidad, en, digamos, pequeños clanes o tribus primitivas. Y el trabajo era comunal. Entonces, ¿cómo se repartía aquella actividad? Bueno, ahí había unos que eran más hábiles, esos eran los cazadores, los otros ayudaban a la caza o a descuartizar un animal para repartirse o sacarle la piel, etc. Bueno, aquí en ese trabajo comunal no vamos a tener en absoluto ninguna regulación del trabajo. Es lo que decidan los jefes de la tribu o la tribu en general. Toma la decisión. Viene un segundo estadio en donde el hombre se empieza a hacer sedentario. Este es un hombre nómada que va a donde consigue las cosas, a donde hay animales, a donde hay frutos, etc. Entonces, hace un trabajo muy simple. De pronto, el hombre aprende a domesticar los animales, a cultivar la tierra, a ser un poco alfarero, a fabricarse no solamente armas, sino a fabricarse armas para la casa, sino a fabricarse también algunos utensilios, pero sigue trabajando en comunidad, ¿verdad? Y no hay una regulación, ni podemos pensar siquiera una regulación del trabajo. Después viene el manejo de los metales, con el manejo del hierro, del bronce, etcétera. Bueno, todo eso se hace en comunidad. Con la escritura comienza a darse la civilización, a aparecer la civilización. Bueno, y ahí vemos el trabajo pues en la antigüedad. Bueno, se dice que la civilización comienza en Asiria, en la región de Mesopotamia, ¿verdad? Se dan las primeras, se inventa la escritura y con él aparece la historia, aparece la civilización. Bueno, ese era, ¿cómo estaban organizados? Bueno, esto es un pueblo que vivía fundamentalmente
de las actividades agrícolas, es la primera actividad. Y el rey era el dueño de las tierras y se las repartía a sus amigos o a sus auxiliares, a los que lo ayudaban. Y estos, bueno, no eran muchos, de manera tal que la tierra estaba concentrada en pocas manos. Bueno, ¿y cómo hacían los demás? Bueno, los demás tenían que trabajar para los otros en algo que se llamaba el colonato, o sea, porque eran unos colonos que trabajaban para el dueño de la tierra y tenían derecho a tomar algunos alimentos de lo que cultivaban para ellos o de los animales que criaban para ellos. Lo demás era del dueño de la tierra, el señor feudal. También comienza a aparecer la mano de obra esclava, sobre todo en Egipto, en la civilización egipcia, que más o menos tiene el mismo tipo de organización del trabajo, también agrícolas. Pero allí sí, en la civilización egipcia, se da también los trabajos en construcciones, esas grandes construcciones que hicieron los faraones egipcios, ¿verdad? Aquí también hay cultivo de la tierra y como en Asiria, el rey, el dueño de la tierra, y él repartía la tierra entre sus allegados, los colonos trabajaban para ellos, lo mismo que en Asiria. Pero en la alfarería hay trabajo libre, pero eso se regula simple y llanamente porque el alfarero vende sus productos y coloca un precio o negocia el precio. Y también en esas grandes construcciones se empleó sobre todo la mano de obra esclava y también algunos artesanos que labraban, sabían labrar la tierra, la piedra. Ya en esto se dan algunas manifestaciones de malestar de los artesanos por el precio que les pagaban y se dan primero, digamos, una especie de, entre comillas, huelgas. Bueno, ese éxodo de los israelitas que habían sido sometidos a esclavitud por los egipcios es todo lo que hizo Moisés. Moisés fue un líder, una especie de líder sindical que solidantó a los israelitas y logró su liberación. Después, en la civilización cretomicénica en Grecia, también la actividad agrícola es lo más importante. También se da la artesanía y el comercio, pero de manera absolutamente independiente. Hay el trabajo esclavo y el trabajo manual es menospreciado, a punto tal de que filósofos tan grandes como Platón y Aristóteles decían que el que trabajaba para otros se reducía al estado de esclavitud y que por lo general las personas que hacían trabajos manuales eran seres deformes y poco dotados de inteligencia. Los griegos libres se dedicaban más a las artes, a la filosofía, a la literatura, y no les gustaba para nada el trabajo manual. Roma, más o menos en la misma situación, trabajo esclavo, economía agrícola, pero hay un aporte muy importante en Roma. Y es que los trabajadores libres, los artesanos, músicos, por ejemplo, trabajaban de manera libre, se agruparon en unas instituciones llamadas colegia o colegios profesionales, que agrupaban a las personas que hacían una actividad común. Poseían una estructura vertical y perseguían fines de mutuo auxilio, de ayuda y de regular la actividad
que en común realizaban. Pues viene el trabajo en la Edad Media. Saben que la Edad Media comienza cuando termina la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros. Entonces, esa organización que tenían los romanos pues, prácticamente fue al principio destruida o devastada por las hordas bárbaras. Bueno, esos bárbaros se fueron estableciendo en distintas partes del Imperio Romano. Había un jefe del clan o de la tribu bárbara que era el más importante de ellos y que tenía pues su lugarteniente. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando se asentaban a sus lugartenientes, a sus auxiliares, a sus allegados, les repartían tierras en propiedad. Y de ahí nace el feudalismo. Entonces, en la Edad Media vamos a encontrar, en primer lugar, la organización de la actividad agrícola, que siempre fue muy importante. ¿Cómo estaba organizado eso? Bueno, el señor feudal era el dueño de la tierra y no solamente era el dueño de la tierra, sino de las personas prácticamente que estaban en él. No eran esclavos, pero eran siervos que estaban obligados, apegados a la tierra, se los llamaba siervos de la gleba. Gleba viene del latín vulgar, que significa un terrón de tierra, para dar a entender que ese siervo estaba apegado a la tierra. Él no tenía ninguna libertad de movimiento, y tenía que servirle al señor feudal a cambio de una supuesta protección. Él le dejaba cultivar la tierra y podía retirar un poco de los productos de la tierra para vivir. O sea, lo mismo que sucedía en la antigüedad con el colonato. Esos señores feudales eran señores de horca y cuchillo, o sea, dominaban absolutamente sobre su siervo. ¿Qué derecho podía haber ahí? Ninguno, el que les daba el señor feudal, y todo dependía de la voluntad del señor feudal. Pero en las ciudades o los gurkus, como se los conoce, se desarrollan actividades artesanales. Y ya en la Alta Edad Media, es decir, por ahí, siglo VII después de Cristo, comienzan, sobre todo en Alemania, a desarrollarse unas asociaciones que más o menos siguen la línea de los colegios romanos, que se llamaban las guildas corporativas, Gilden alemán. Bueno, esas guildas desaparecieron y dieron lugar a las corporaciones medievales. Los artesanos, los comerciantes, se reunían en corporaciones para regular la actividad que estaban realizando. Esas corporaciones tenían una estructura vertical. Los miembros de las corporaciones se dividían. En el primer lugar estaban los maestros, en segundo lugar estaban los oficiales y en tercer lugar los aprendices. No se podía ejercer la profesión sino en un taller o en un establecimiento comercial a cargo de un maestro. De manera tal que los oficiales no podían ejercer su actividad independientemente, sino que tenían que estar siempre subordinados a un maestro. ¿Cómo se regulaba esto? Bueno, eso se regulaba
a través de un estatuto que hacían las corporaciones medievales, las corporaciones de artes y oficios. Los que dirigían la corporación eran, en teoría, los maestros, eran los que tomaban las decisiones y establecían los estatutos. Pero utilizaban a veces, digamos, funcionarios que en realidad eran los que manejaban la corporación en nombre de los maestros. Y jurados y toda esa serie de cuestiones que designaban, que estaban ahí, pero los maestros supuestamente eran los directivos de la corporación. Ahora bien, esos estatutos regulaban los precios, las calidades de los productos, las materias primas que había que utilizar, los horarios y la jornada. Por lo general la jornada la fijaba la luz diurna. Mientras hubiera luz, había que, desde que comenzaba la luz hasta que terminaba, había que trabajar. Y los oficiales no podían trabajar, como ya les dije, por su cuenta, pero podían, en teoría, llegar a ser maestros si presentaban una especie de tesis o de obra maestra frente a un jurado, y el jurado consideraba que ese oficial tenía la suficiente calidad para llegar a ser maestro. No obstante, las plazas eran muy reducidas y se le daba preferencia a los hijos de los maestros. Por eso se fueron haciendo odiosas las corporaciones medievales. Ahora bien, en tercer lugar estaban los aprendices. Los aprendices no recibían ningún dinero por su servicio. A cambio de esto, el maestro les enseñaba el arte o el oficio y les tenía que proveer de alimentación y de alojamiento. Estas corporaciones medievales se fueron, como ya les dije, haciendo odiosas porque tuvieron mucho poder también. Y algunas se metieron en política y tenían hasta ejércitos y fueron muy poderosas. Por eso se fueron haciendo odiosas. En esta época no había ninguna regulación por parte del Estado. O sea, no había derecho al trabajo. Era un estatuto corporativo. O digamos que era el derecho creado, un supuesto derecho del trabajo creado por las corporaciones. ¿Verdad? Donde ahí se establecían los derechos y los deberes que tenían, por ejemplo, los oficiales que estaban subordinados. Y había, pues sí, una especie de contrato para incorporar el oficial al taller o al establecimiento. Pero no podemos hablar de un derecho del trabajo. Esas corporaciones desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Desaparecen porque llega la revolución industrial. Se descubre una nueva energía de trabajo, el vapor. Se inventa la máquina de vapor y en una actividad que era muy desarrollada, o sea, muy desarrollada, es decir, muy extendida, como era la actividad de la hilandería, la fabricación de telas, etcétera, vestidos y toda esa cosa, pues se descubre la lanzadera volante de Kay que permite automatizar la producción de tejidos junto con la máquina de vapor. Entonces, aparecen las fábricas. Y cuando aparecen las fábricas, empiezan a desaparecer los talleres artesanales que no podían competir con las fábricas. Y las fábricas
comienzan a concentrar trabajadores. Ahora, oficialmente, las corporaciones medievales fueron abolidas. Primero, por un edicto de un ministro del rey Luis XVI, que fue guillotinado. El edicto de Turgot, que en el que prohibió la creación de corporaciones medievales. Y luego, en 1791, 2 años de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la llamada Ley Chapelier, que abolió por completo las corporaciones medievales. ¿Por qué? Porque estaban en boga las ideas liberales que dan origen luego al capitalismo. Y para el liberalismo, las corporaciones eran un atentado contra la libertad individual. Bueno, bajo este ámbito y dentro de esta manera de pensar, se desarrolla la actividad industrial y entonces se les presenta un problema, digamos, a los estados en esa época, porque había que pensar en cómo regular una situación inédita que se le había presentado, en que unas personas se colocaban bajo el mando o el poder de un patrón, del dueño de la fábrica, para prestar sus servicios a cambio de un salario, de una remuneración. Antes no había problema porque se regulaban esas situaciones por los estatutos corporativos, pero al desaparecer las corporaciones desaparecen los estatutos corporativos. Entonces, ¿qué hace el derecho? Saben que el derecho es, por lo general, conservador. Dice, vamos a ver dónde cabe esta nueva situación. Y antes de que apareciera el Código de Napoleón, 1804, los juristas de la época dijeron, bueno, mire, esto, como Potier, por ejemplo, anterior al Código de 1804, la figura que más se le parece es la figura del arrendamiento de servicios. Por eso, el Código Civil de Napoleón, cuando regula el contrato de trabajo, lo regula bajo la forma de contrato, como un subtipo del contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento de servicio. Hay 3 tipos de arrendamiento, el arrendamiento de cosas, el arrendamiento de obras y el arrendamiento, como dice el Código Civil francés, de gentes de trabajo. O sea, como si se arrendara a la gente. Bueno, ahora, ¿cómo explicar esto desde el punto de vista, cómo fundamentarlo? Bueno, para el liberalismo, ya lo venía diciendo David Ricardo, sobre todo Adam Smith, el trabajo es una mercancía, una cosa. Y como objeto, como cosa, objeto, como mercancía puede ser objeto del contrato, de un contrato. En este caso, de un contrato de arrendamiento de obras. De arrendamiento de servicios, perdón. Ajá. Y como mercancía está sujeto a la ley de la oferta de la demanda. Es decir, si hay mucha gente que quiere trabajar, mucha oferta de trabajo, el precio, que es el salario, baja. Por el contrario, si hay escasez de mano de obra, el precio, salario, sube. De manera tal que esto se adaptaba muy bien a la concepción liberal, cosificando el trabajo, es decir, considerándolo como una cosa o una mercancía. Bueno,
eso trae como consecuencia que la situación de los trabajadores se vuelve muy difícil. Pues como había mucha gente, es decir, iban desapareciendo los talleres artesanales, no solamente porque la ley había abolido las corporaciones, sino también porque no podían competir frente a la fábrica. O sea, los costos de producir artesanalmente son muchísimo más elevados que los costos de producir industrialmente. Bueno, eso trae como consecuencia que la situación de los trabajadores se encuentre en la miseria, que los obliguen a trabajar mucho y que reciban muy poco salario. Y como no les alcanza, vienen a trabajar las mujeres, y como tampoco alcanza con lo que ganan las mujeres para subsistir, ingresan los niños a trabajar también. Y la situación se hace muy difícil. Sin embargo, como se basaba todo en el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, usted trabaja, yo no lo estoy obligando, usted trabaja porque quiere, usted viene a trabajar. Bueno, que le pago poco, bueno, pero eso usted lo aceptó así. O sea, y supuestamente una igualdad ante la ley y una libertad para contratar o no contratar, llevado a sus términos más absolutos. Igualdades teóricas y libertades, hasta cierto punto, teóricas. Bueno, esa situación de miseria primero empieza a conmover en los casos de los niños, por ejemplo, de los cuales no se puede negar la situación de debilidad. Y entonces se empiezan a dictar algunas leyes que tienen carácter humanitario solamente. Ya en Inglaterra, por ejemplo, ya en el año de 1803 comenzaron una ley de esa y después se les olvidó, ¿verdad? Para tratar de disminuir sobre todo el horario de trabajo de los niños. Y así empieza a surgir el derecho del trabajo. Ahora, en América Latina, en la época precolombina tenemos muy pocos noticias, pero sí sabemos, por ejemplo, que había trabajo artesanal, por lo que decían los cronistas, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en la conquista de México, pues hace una descripción de lo que consiguió y consiguió artesanos. Bueno, entonces había artesanía. Pero sabemos también que tanto los mayas como los incas y los aztecas practicaron el trabajo esclavo. Los mexicas, que crearon Tenochtitlán, practicaban el trabajo, que tenían sometido a una cantidad de tribus. Por eso cuando Hernán Cortés llega en la conquista de México, lo acompañan una cantidad de tribus que querían liberarse del yugo a los que tenían sometidos los mexicas. Bueno, en el Perú surgió también el trabajo obligatorio, que era algo que también se había practicado en la antigüedad. La Biblia habla, en el libro de los Reyes, de que Salomón había impuesto el trabajo obligatorio para la construcción del palacio y del templo a una serie de pueblos no israelitas, porque los pueblos israelitas lo reservaban para formar los ejércitos. Y durante la época colonial se echó mano de ese trabajo obligatorio y se creó la mita, que era una especie de trabajo que se sometían los indios de manera obligatoria para trabajar en las minas
y trabajar en la agricultura. Pero las leyes de India, que hay que quitar un poco esa leyenda negra de la colonización española, las leyes de India trataron de humanizar, aun cuando muchas veces, como estaban lejos de la península, pues no se podía, y acabaron, no acabaron, pero establecieron otras instituciones como las encomiendas y los repartimientos, le daban un pedazo de tierra a un conquistador para que él lo desarrollara con los indios y los enseñara a trabajar y les enseñara religión y los protegiera. Claro que algunos se aprovechaban, evidentemente. Ahora, en la República, pues, ya no hay estas situaciones. Bueno, mucho antes se terminaron esos repartimientos y encomiendas, pero la República durante mucho tiempo en América Latina no hubo sino actividad agrícola. La actividad industrial escasamente se desarrolló en el norte, en México, y muy poco, y en el Río de la Plata, y no hubo más cosas, sino ya casi finalizando el siglo XIX y comienzos del XX. Por lo menos nosotros hasta el primer cuarto de siglo, del siglo XX, fuimos una economía fundamentalmente agrícola hasta que apareció el petróleo. El trabajo en la época actual. Bueno, si la revolución industrial cambió el sistema de producción, nosotros estamos asistiendo actualmente a otro tipo de revolución, la revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica ha tenido, ese avance tecnológico ha tenido grandes impactos en la economía, en la sociedad, en los sistemas de trabajo, sobre todo. ¿Y cuáles son las primeras manifestaciones que se dan? Porque es que la revolución tecnológica ha venido acompañada, por ejemplo, de un fenómeno que se llama la globalización, la economía globalizada o la economía internacionalizada. De las nuevas formas de organización de las empresas, del gran desarrollo de las tecnologías de la comunicación, del abaratamiento del transporte, de las caídas de las barreras arancelarias, los procesos de integración. Podemos resumir esos cambios en tres aspectos fundamentales. Primero, el desarrollo tecnológico, que constituye un factor importantísimo, que ha hecho surgir no solamente nuevas formas de organizar la producción, sino ha desarrollado nuevas formas de trabajo. Bueno, el teletrabajo que lo tenemos actualmente, esto que estoy haciendo yo, antes no se hacía, a pesar de que estas tecnologías tienen tiempo existiendo, pero antes no se habían desarrollado. Entonces, surgen nuevas formas de trabajo y desaparecen otras. Nuevas formas de organización de la empresa. Se automatiza la empresa, comienza la robotización. O sea, el trabajo industrial comienza a mermar porque el hombre es reemplazado por robots que hacen la producción industrial más rápido, sin problemas de que les reclamen salarios y cosas de esas, etc. El segundo aspecto es la internacionalización o globalización de la economía, que se manifiesta tanto por un incremento en las relaciones comerciales a nivel mundial,
como por las inversiones de capital internacional y la organización de bienes y servicios a escala internacional. Esto lleva a la desaparición de las limitaciones geográficas. Ustedes ven marcas americanas como Nike, y ustedes cuando van a ver como Tommy o Náutica, y cuando van a ver dónde están producidas esos elementos de vestir, en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Y el tercer aspecto muy importante es la descentralización de la producción por el rápido desarrollo de las cadenas de producción que han traído consigo una profunda transformación de las relaciones, no solamente las relaciones de trabajo, sino las relaciones de producción. ¿En qué sentido? En que, mire, antes había una gran empresa, una gran fábrica. La fábrica, el ejemplo más importante es las grandes fábricas automovilísticas americanas que estaban concentradas en un sitio determinado. Por ejemplo, en Detroit, en donde estaba tanto General Motors como Ford. Bueno, eran fábricas inmensas que empleaban a decenas de miles de trabajadores que iban a trabajar al mismo sitio. Y de allí toda la producción estaba concentrada y la comercialización también. Llegaban todas las materias primas y esas materias primas todas eran transformadas y el producto terminado salía completamente de la fábrica. Y si usted quería comprar un carro antes de los años 50, había que traerlo de Estados Unidos o de Europa. Hoy en día, las plantas están distribuidas por todo el mundo. Y entonces tenemos que las empresas ya no son una empresa vertical que depende de todo, sino que hay una empresa madre pequeña que tiene no sucursales, sino empresas muchas veces independientes en todo el mundo, y la cadena de producción está distribuida por todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Nike, la fábrica de zapatos, no tiene una sola fábrica propia de ellos. Todo es subcontratado por todas partes del mundo. Bueno, esta es otra de las características muy importantes. En la próxima clase hablaremos de la aparición del derecho del trabajo.